Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva clase de esta serie de videos en la cual básicamente hoy vamos a hablar acerca de los tipos de redes y su topología. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la red y podemos definir que una red de computadoras es un conjunto de dispositivos y estaciones terminales que básicamente estos dispositivos y estaciones terminales podrían ser laptops, computadoras, tablets, Xbox, celulares, PlayStation, impresoras, servidores, entre otros. Que básicamente lo que vamos a hacer es interconectar esos dispositivos o estaciones terminales de modo que puedan comunicarse entre ellas, ¿no? Y también aquí algo que nos va a permitir interconectar estos dispositivos y estaciones terminales básicamente van a ser mediante un medio de red, en la cual pueden ser de manera cableada o también puede ser de manera inalámbrica. Cuando hablamos de una red cableada, básicamente hablamos de utilizar un medio de red que pueda ser el cable UTP. También podemos utilizar un cable coaxial o también lo que hoy por hoy se utiliza bastante es lo que es el cableado de fibra óptica. Mientras que en el lado de la red inalámbrica podemos utilizar lo que son las tecnologías del Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX y entre otros, ¿no? También se debe de tener muy en cuenta los componentes físicos y elementos de una red de datos. Cuando hablamos de componentes físicos nos referimos, por ejemplo, a lo que son las terminales. Y esas terminales podrían ser lo que son las computadoras, las laptops, impresoras, servidores, cámaras IP, teléfonos IP, etc. Mientras que cuando hablamos de elementos de interconexión, estamos hablando acerca de los medios que nos van a permitir conectar esos dispositivos terminales, que podrían ser, por ejemplo, el medio de red, que es cable de cobre, fibra óptica, también el cable coaxial. También nos va a poder permitir hacer la conexión de los terminales, lo que son las placas de red o también denominados NIC, los medios inalámbricos y también lo que son los famosos conectores RJ45 que generalmente se utiliza en la intercomunicación de las redes de datos de computadoras. Otros elementos físicos también que van a componer una red de datos son los switch, los routers, los dispositivos inalámbricos, los access point, los WLAN controllers y también lo que son los firewalls para poder determinar el acceso o la seguridad dentro de nuestra red. Por otro lado, también debemos de tomar muy en cuenta los elementos que tienen que componer dentro de una red de datos. Y estos básicamente se los puede catalogar de la siguiente manera, en la cual, bueno, debemos de tener muy en cuenta lo que es la topología. Eso también más adelante vamos a verlo al gran detalle acerca de las topologías, tanto física como también lógica. También se debe de tomar en cuenta mucho lo que es la capacidad de transporte, es decir, obviamente lo que es la velocidad. También en el tema de costo, el tema de seguridad, que hoy en día es bastante importante tener una seguridad bastante robusta para que no pueda ninguna persona obviamente infiltrarse dentro de nuestra red. También debemos de tomar en cuenta mucho la disponibilidad de los datos. También lo que es la escalabilidad, básicamente que digamos hoy tenemos 5 equipos, entonces mañana ya por ejemplo quiero tener 10 equipos, entonces tiene que ser bastante fácil de poder adicionar esos dispositivos o hosts y a eso se refiere con lo que es la escalabilidad. También debemos de tomar en cuenta lo que es la confiabilidad, básicamente esto en los datos, ¿no? Que cuando va a viajar, en este caso nuestra información a través de la red de datos, tenga que ser confiable esta información y no ser en algún momento tal vez modificada o utilizada para otros fines. Algo que también debemos de tomar en cuenta, bueno, son los tipos de red de datos que podemos tener para realizar los trabajos dentro de una determinada compañía. Y básicamente, bueno, vamos a ir catalogando una por una. En esta primera instancia vamos a ver qué es una red de área local, en la cual, bueno, básicamente este es un conjunto de equipos que van a compartir una línea de comunicación, que van a estar en común y que estos van a estar conectados dentro de una misma área geográfica.
Esto quiere decir que básicamente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una oficina y dentro de una oficina podemos, por ejemplo, compartir una impresora, ¿no? O un medio de almacenamiento de red. Entonces, dentro de solamente la oficina vamos a poder compartir esos recursos y no vamos a poder compartir, por ejemplo, con otras oficinas, ¿no? Entonces, esto está delimitado de manera más reducida, en la cual solamente vamos a poderlo tener solamente conectado dentro de ese un mismo ambiente. Entonces, a eso nos referimos básicamente con lo que es la red de área local. También se tiene lo que es una variante de la red de área local, lo que es la red de área local inalámbrica. Eso diferencia de lo que es la red de área local y básicamente se diferencian solamente en el medio de transmisión de red. Eso quiere decir que en la red de área local, que es la LAN, básicamente se utiliza lo que es la red cableada, ¿no? En donde podemos utilizar lo que es cables patronizados, fibra óptica o tal vez cable coaxial. Pero sin embargo, cuando hablamos de una red de área local inalámbrica, estamos hablando de utilizar ya lo que hoy por hoy conocemos como la tecnología de Wi-Fi. También podemos utilizar lo que es la tecnología de Bluetooth, WiMAX y entre otros. Entonces, solamente esa es la única diferencia entre la LAN con la WLAN. También se tiene otro tipo de red que básicamente es la red de área metropolitana, en la cual, bueno, aquí sí se tiene que tomar muy en cuenta lo que es la red de alta velocidad, que básicamente va a abarcar ya no solamente una red o una área de red reducida, sino ya va a ser una red de área un poco más extensa, en la cual generalmente en este tipo de redes de áreas metropolitanas se proporciona múltiples servicios que van a ser, por ejemplo, mediante la transmisión de datos, podemos transmitir ahí mediante voz o tal vez mediante videos. Entonces ahí sí es muy importante lo que es la velocidad. También dentro de la red de área metropolitana, o también conocido como LAMAN, se realiza lo que son los enlaces entre las LANs y lo que son las WLANs, ¿no? Entonces, esos tipos de redes LAN o WLANs pueden ser la integración básicamente de todo ese conjunto de LANs y WLANs y pueden formar básicamente lo que son las redes de área metropolitana. Y generalmente son pertenecientes a una misma organización propietaria de los equipos. Y esto hago énfasis por el tema de que, por ejemplo, dentro de la ciudad de La Paz, tenemos, por ejemplo, tenemos varias empresas en la cual, bueno, como ejemplo podría tomar lo que es Farmacias Bolivia, ¿no? Farmacias Bolivia se tiene, bueno, en toda La Paz, que básicamente es una red de farmacias en la cual están directamente comunicados, ¿no? Incluso ven el stock de qué sucursal, bueno, tiene tal medicamentos y todo aquello. Entonces, también lo podríamos interpretar de esa forma, ¿no? En la cual, bueno, tal vez en una determinada zona se tiene una farmacia Bolivia, en otra determinada zona tiene otra farmacia Bolivia. Entonces, podemos tener esa red de farmacias en la cual pueden estar comunicados entre sí, básicamente, y compartir esa información dentro de esa área empresarial. Entonces, ahí es donde tal vez podemos aplicar también lo que es la red de área metropolitana o más conocido como MAN. Y por último, otro tipo de red también que se tiene es lo que es la red de área amplia o extensa. Y esto básicamente es una red que se extiende por áreas grandes y bastantes robustas, en la cual, bueno, se conectan muchas redes pequeñas que puedan ser también estas redes LANs o WLANs o como también lo que son las MANs. Entonces, todo ese conjunto de pequeñas redes que se tiene van a componer básicamente lo que es la WAN. Estos generalmente se utilizan en el sector profesional. También las WAN son públicas, pueden ser, por ejemplo, las que proveen básicamente los servicios de Internet, y estos son los que nos permiten básicamente acceder a lo que es el servicio de Internet. También nos permite conectarnos a los servicios de la nube, entre otros. Y bueno, básicamente aquí es donde en cada ciudad se tiene, bueno, diferentes compañías en la cual van a ser empresas grandes en la cual van a darnos cobertura para poder comunicarnos con diferentes áreas geográficas, ¿no? Si por ejemplo yo quiero comunicarme con Estados Unidos, entonces fácilmente
estando conectado a una red WAN, lo podría hacer. Entonces, básicamente a eso se refiere con una red de área amplia o también conocido como WAN. Otro aspecto que también debemos de tomar en cuenta son las topologías. Y cuando hablamos de topologías de red, bueno, estamos hablando de dos tipos de topologías, tanto topología física como también topología lógica. La diferencia entre ambas es, por ejemplo, que la topología física nos estamos refiriendo a la distribución física de los dispositivos cableados, ¿no? Cómo estos dispositivos van a estar conectados entre sí. Y para ello existe lo que son las topologías, por ejemplo, ahí observamos en la imagen que dice topología en bus, topología en anillo, estrella, estrella extendida, jerárquica y como también la topología en malla, ¿no? Y que también existen otras topologías que existen obviamente dentro de la red de computadoras. Por otro lado, también se tiene lo que es la topología lógica. Y esto se refiere básicamente que en vez de ver la distribución física de los dispositivos, aquí es nosotros donde hacemos énfasis a por dónde en este caso los datos van a atravesar, ¿no? Por ejemplo, si yo envío una información desde un host, entonces, ¿cuál va a ser el origen y hacia dónde vamos a mandar como ese dato como destino a nuestro determinado dispositivo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos básicamente con lo que es la topología lógica, ¿no? Entonces, haciendo un poco de resumen, básicamente la topología física nos referimos a la distribución física de los dispositivos y cableado, mientras que en la topología lógica nos referimos a el camino o la trayectoria en la cual, bueno, va a pasar los datos desde un origen hacia un destino. Dentro de las topologías físicas se tiene lo que es la topología en bus, que básicamente ahí podemos observar en la imagen que se tiene simplemente un cable central, en la cual dentro de ese cable central, bueno, que tiene un inicio y un final, están directamente como ramificaciones teniendo conectados los diferentes dispositivos que, bueno, en este caso son las computadoras, ¿no? El único problema de este tipo de topología en bus es que, por ejemplo, si en algún caso se hace un corte o se daña el cable principal en cualquiera de esos lugares, entonces básicamente se perdía toda la conexión de la red, ¿no? Entonces, en algunos casos todavía se sigue viendo que siguen utilizando, pero no es tan recomendable utilizar este tipo de topología en bus. También se tiene lo que es la topología en anillo, que básicamente, bueno, son igual de la misma forma, podemos observar en la imagen, que están conectados los dispositivos uno debajo del otro, ¿no? Entonces, así formando como un anillo, en la cual, bueno, también básicamente el defecto que se tiene dentro de esta topología en anillo es que si se hace un corte en cualquiera de sus puntos de interconexión, entonces también perdería básicamente lo que es la comunicación de red todos los dispositivos, ¿no? Entonces también por eso no es muy recomendable utilizar esta topología en anillo. También se tiene la topología en estrella, básicamente es la que más se utiliza en la actualidad y se compone básicamente de un conmutador central. Por ejemplo, ahí podemos observar un conmutador central que básicamente es el dispositivo switch, que dentro de ese dispositivo switch están siendo conectados los diferentes dispositivos terminales o hosts, como así podemos también denominarlo. Y la ventaja de esto es básicamente que podemos conectar cualquier dispositivo y si cortamos, por ejemplo, uno de esos dispositivos la conexión, básicamente va a seguir funcionando para los demás la red. La única desventaja, bueno, sería en este caso que el conmutador cuando deje, por ejemplo, no sé, de funcionar por diversas razones, ¿no? De que sea tal vez una alta tensión, que no está bien protegido de la parte eléctrica, entonces ahí sí dejaría de funcionar básicamente lo que es la comunicación de los datos, ¿no? Esto solamente cuando se va a tener, por ejemplo, el deterioro de ese dispositivo que es el concentrador, básicamente que podría ser un switch. Y la topología en malla también, bueno, es una de las utilizadas, pero el tema aquí es, por ejemplo, que, bueno, una determinada computadora tendría que tener, por ejemplo, ahí si observamos en las imágenes, el host o el dispositivo computador del medio o del centro, tendría que básicamente tener integrado 4 tarjetas de red, ¿no? En lo cual
Es un poco costoso incluso en el tema de la conexión, y aún más si por ejemplo se hace un daño en una de las tarjetas de red, tendríamos que básicamente cambiar y sería más costoso también realizar lo que es el mantenimiento de este tipo de red. Una de las ventajas que se tiene para este tipo de topología en malla es básicamente que, bueno, es de alta velocidad, pero sin en cambio también brinda mayor redundancia. Y bueno, básicamente eso sería todo por esta clase. Simplemente me gustaría que puedan repasar todos los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de esta clase. Los veo en un siguiente video.